Padre soberano, en el nombre de Jesucristo estamos delante, Señor, de ti, para poder, Señor, recibir tu palabra y recibirla con amor. Prepara, Señor, nuestros corazones. Abra nuestro entendimiento espiritual, Señor. Abre los ojos precisamente de nuestros corazones, que podamos, Señor, en este día honrarte y alabarte, Señor, a través de que un corazón dispuesto, preparado por ti, Señor, como una buena tierra, pueda darte la gloria y la honra, Señor. Que podamos estar dispuestos, Señor, a poner por obra lo que tú tienes para nosotros. Y amado Padre, te rogamos también que en este tiempo, Señor, cada uno de nosotros estemos atentos a tu palabra. Que cada uno de nosotros, oh Dios, podamos entender, abrazar tu palabra y ver no solamente las limitaciones, sino ver las promesas que tienes para nosotros, las implicaciones, Señor, y lo que hemos de hacer según tus designios, según tu voluntad, Señor, y lo que tienes para cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Por favor, te ruego pues tu dirección y tu guía con tu divino Espíritu, para que seas tú, Señor, a través de él, hablando, Señor, a través de este siervo tuyo. Pon las palabras precisas, Señor, que tu palabra sea predicada con denuedo, con entendimiento, con claridad. Que no sea palabra humana, Señor, solamente palabra tuya, las que salgan de mis labios, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, seguimos con la temática de la santidad, de una iglesia que vive en santidad. Los domingos anteriores estuvimos viendo acerca del crecimiento en santidad, el crecimiento en amor, de vivir como hijos santos. Y hermanos, creo que hemos compartido acerca de la familia bíblica, ¿verdad? ¿Cuántos queremos familias bíblicas, hogares bíblicos? Amén. ¿Queremos hogares espirituales? Amén. ¿Queremos hogares santos? ¿Cuántos de nosotros queremos hogares y corazones regenerados? Amén. Si queremos un corazón regenerado, es porque a veces nosotros estamos reconociendo, pues, que necesitamos ser recreados y regenerados en nuestros corazones, en nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar y en nuestra forma de vivir. ¿Sí, hermanos? Efesios 2, del 1 al 3, ya vimos lo que dice la palabra de nuestro Dios, y voy a pedir que me acompañe una vez más, por favor, a esta lectura, ahí en Efesios, por favor. Quiero que usted vea estos versículos que Pablo escribe a esta iglesia, ¿sí? Y vea conmigo, por favor, algo importante. ¿Qué dice Efesios, por favor, hermanos? ¿Alguien me apoya? Efesios 2, del 1 al 3. Habla algo muy importante Pablo a esta iglesia. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Efesios 2, ¿quién lo tiene, por favor? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén, hasta ahí. Hermanos, una pregunta solamente. ¿Cómo se considera usted? ¿Como los del montón? Claro que no. Ni siquiera socialmente nos consideramos como los del montón. Espiritualmente ya hemos de considerarnos como ¿qué? Como hijos de Dios. Fíjese lo que es versículo 1. Versículo 1 nada más, fíjese lo que dice. Él dice, os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Dios. Jesucristo. ¿Sí? Primeramente, habla de Jesucristo. Nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Dice. Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y qué? Y pecados. La regeneración, hermanos, es el primer paso en la experiencia de la redención. Jesucristo vino con un solo propósito: a salvar a los pecadores. Vino a rescatar a quienes, a los perdidos. Vino a redimirnos de nuestros pecados. ¿Se acuerda que en ese tiempo cuando Dios crea al hombre, el propósito de Dios era que viviera para siempre? Tenía la capacidad tanto para hacer lo malo y lo bueno, para elegir entre esas dos cosas, tanto para pecar como para no pecar. Pero el hombre, ¿qué decidió hacer? Pecar.
¿sí? Le vino el deseo de esta mujer engañada por Satanás, de decir, este fruto, si comes de él, aunque diga Dios que no comas de él, bien sabe Dios que vas a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Eso le dijo Satanás a la mujer. Y entonces le dijo, y de cierto también vivirás. Entonces, hermanos, esta mujer vio que era apetecible el fruto que en el árbol había. ¿Y qué hizo? Comió de él. De ahí también le da a su esposo, en este caso Adán. ¿Y Adán qué? Peca. Mis amados hermanos, nuestro Dios después se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tal fue su arrepentimiento que hubo una disciplina, un castigo para la humanidad. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Hábleme fuerte porque no oigo más. ¿Qué fue? ¿Qué castigo fue de Dios? Cuando él se arrepintió, está mi hermano Isaac aquí, es anciano de iglesia, el consistorio, va a decir, el consistorio, estamos en un curso de catecúmenos con urgencia. El diluvio, hermanos. ¿Que el hombre tenía que trabajar? Bueno, eso fue antes, eso ya fue, digamos, es la disciplina, pero después de que Dios se arrepiente, bueno, cuando el hombre peca, recibe disciplina al hombre, ciertamente esta parte del hombre y la mujer, el hombre trabajar con el sudor de su frente, ganarse el alimento, y la mujer con dolores, ¿qué? Tener o crear nueva vida. Pero después, la gente, el pueblo seguía haciendo lo malo, porque ya era totalmente inclinado haciendo el mal del hombre, era su naturaleza ya pecaminosa, de tal modo que Dios se arrepintió de haber creado ¿quién? Al hombre. ¿Cuál fue ese castigo de Dios? El diluvio. Sin embargo, hermanos, usa a un hombre, ¿a quién? A Noé. Dice, me voy a arrepentir y voy a destruir la tierra, pero este hombre Noé halló gracia ¿qué? Delante de él, porque fue un hombre como recto, temeroso de Dios, perfecto delante de Dios. Mis amados hermanos, cuando entonces toma eso, ciertamente se le dice a Dios que si él iba a destruir, no iba a cumplir su promesa. Pero entonces lo que hace, dice, yo no quiero que el pueblo perezca. Y envía a quién? A Jesucristo. Todo el desarrollo desde el Génesis hasta Malaquías, el anuncio de quién? Del Mesías, de Jesucristo. ¿Sí? Para poder nosotros hoy entender cuán grande es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Entonces, Jesucristo vino a salvarnos, a rescatarnos porque estábamos perdidos y a redimirnos, es decir, perdonarnos nuestros pecados. Por un hombre entre el pecado, dice la palabra que fue ¿quién? Adán, ¿sí? Y por el segundo hombre, también entra ¿qué? La vida y la vida eterna. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo, ¿sí? Ahora, entonces, esta regeneración es el primer paso, hermanos, para la experiencia total de la redención, a través de la cual Dios, como nuestro Padre Celestial, nos va a conducir hacia esa regeneración. Hemos escuchado lo que Jesús dijo una vez a Nicodemo. ¿Es necesario que qué? Que nazcas de nuevo. Nacer de nuevo. Nicodemo, ¿quién era? Era un hombre que conocía, era maestro. Y a él se le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo todavía, no te sorprendas de lo que te digo. ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. Y a veces, hermanos, pensamos que renacer es lo mismo que nuestra nueva vida. ¿Será lo mismo eso, renacer, que la nueva vida? ¿Sí o no? A ver. ¿Será lo mismo? Sí, mis hermanos, aquí sí. Vayamos a 2 Corintios 5:17, o si se lo sabe, compartámoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho ¿qué? Nuevo. Es decir, Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? El hecho de que alguien, hermanos, o tenga o sea una nueva persona, significa que tiene una nueva ¿qué? Una nueva vida. ¿Sí? Pero su nueva vida, hermanos, no es lo mismo que su renacimiento. Su nueva vida no es lo mismo que su renacimiento. Más bien, hermanos, su nueva vida, será el resultado, más bien, el resultado de ese renacer, de ese nuevo nacimiento. No es lo mismo. Esa nueva vida va a ser un resultado, ¿sí?,
de su renacimiento, de su nacer de nuevo. Así como cada día que pasa es un resultado de nuestro nacimiento físico. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, cada año todos cumplimos un año más, por gracia de Dios. ¿Sí? Eso es que, hermanos, lo mismo que nuestro nacimiento físico, es un resultado de ¿qué? De ese nacimiento. ¿Sí? Entonces, este nacimiento ocurre solamente una vez, ¿sí? El físico, y bueno, señala el comienzo de nuestra existencia física aquí en la tierra. ¿Sí? Desde que nacemos y hasta que Dios nos permita vivir. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, nuestro renacimiento, si nacemos de nuevo, va a ser el comienzo. Y aunque seamos adultos, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Aunque seamos adultos, es necesario nacer de nuevo. Ahora, hermanos, si nuestra experiencia cristiana es nueva para nosotros, entonces, hermanos, hablando de una manera espiritual, somos ¿qué? ¿Cómo se le llama a alguien que vuelve a nacer? O que nace más bien, que nace. Un bebé. Si nuestra experiencia cristiana, hermanos, es nueva para nosotros, hablando espiritualmente, somos ¿qué? Bebés espirituales. Aún somos bebés espirituales. ¿Sabe cómo es el comportamiento de un bebé? De pronto un bebé está llorando su vida del bebé. Y de repente le decimos, agú, agú. ¿Qué hace el bebé? Se distrae, calla y empieza como a querer sonreír, ¿verdad? Pero de pronto se le pasa y vuelve a llorar. Así puede ser nuestra vida espiritual. Estamos en nuestra infancia espiritual, hermanos. Y a medida que vamos madurando, nos vamos a ir asentando en un patrón de espiritualidad para llegar a una espiritualidad, a una vida más consistente. ¿Qué es la consistencia? ¿Qué es la consistencia? Que nos mantengamos como firmes, sólidos, en esa parte. Entonces, el nuevo nacimiento, hermanos, va a ser el punto de partida para la regeneración. En este proceso que va a continuar hasta que seamos glorificados cuando Cristo venga y nos llame a su presencia. ¿Sí? Muchos dicen, hermanos, compartimos, o no sé si le han comentado a usted, ¿quién es nuevo en la fe? Para allá, hermanos, levante la mano, ¿quién es nuevo en la fe? ¿Nadie? Bueno, nuevo en la fe. Nuevo en la fe cristiana, bueno. O en su momento, cuando fue nuevo en la fe, quizás le dijeron, ven a Jesús, ve a la iglesia, ven a donde voy. Si tú vienes a Jesús, los problemas se van a acabar. ¿Le dijeron eso alguna vez? ¿No? Qué bueno, gracias a Dios. Porque si lo dijeron es una mentira, No es cierto que se van a acabar los problemas, al contrario, aumentan más. Sin embargo, la diferencia es que ahora ya, conociendo del Señor y estando en el camino, las cargas son más ligeras. Y ahora, si nosotros nos hacemos hombres y mujeres espirituales, vamos a comenzar un proceso de santificación. Ahora, hermanos, hay otras cosas también que hemos de considerar. El hombre, después de su estado de caída, tiene una capacidad del mal, y está en el corazón, de continuo hacer el mal según lo que hay en el corazón de esa persona. Y es triste que a veces podamos ver cristianos continuamente haciendo el mal, lo malo, en pecados y en conductas mundanas. Fíjese lo que dice Pablo en el versículo 2. Leo desde el versículo 1 para ir entendiendo una vez más. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, que dice, anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo andábamos más? Siguiendo las corrientes de este mundo. En esos delitos andábamos ya en otro tiempo. Es decir, hermanos, ahora tenemos que entender que si estamos en Jesucristo, nueva criatura ¿qué?
somos. Pero pastor, yo soy de cuna cristiana. Eso significa, hermanos, no significa que usted sea cristiano o cristiana. Tener un encuentro con Jesucristo es importante, necesario para usted, para que usted comprenda lo que Jesucristo hizo por usted, valore su gracia y también comprenda lo que significa y lo que implica estar en Cristo. Así que, mis amados hermanos, quiero que me acompañe, por favor, a ver dos versículos. Romanos 6, versículos 4 al 6. Nada más ese versículo. Yo ahorita puedo ir el siguiente. ¿Qué dice Romanos 6, 4 al 6? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta ahí. Sí. Fuimos sepultados ¿con quién? Con Cristo Jesús. ¿En qué? En su muerte, en la cruz. Él cargó nuestros pecados, nuestros delitos, con un solo propósito. ¿Para qué? Andemos ¿en qué? En vida nueva. Me voy a dar permiso, voltea a ver, allá arriba hay una lona allá atrás. Allá atrás hay una lona. Voltea a ver, ahí para que usted recuerde. ¿Qué dice después de donde está esta parte? Dice, misión ¿qué? Vida nueva. Esa es la identidad de la misión. Esa debe ser la identidad de cada cristiano. Siempre y cada día andar en novedad de vida. De manera, hermanos, que tenemos ahora que ver de qué hemos sido regenerados. ¿De qué hemos sido regenerados? Efesios 2, 1 al 3, ahora sí. Dice, delitos y pecados, en los cuales anduvimos ¿en qué? En otro tiempo, viviendo de acuerdo a la corriente mundana. Mis amados hermanos, ¿cómo vive el cristiano actualmente? ¿Cómo vive el cristiano actualmente, hermanos? ¿Qué es lo que se ve en el cristiano actualmente? ¿Qué es lo que reflejan las iglesias actualmente? ¿De verdad reflejan una santidad? ¿De verdad reflejan una vida nueva? Creo que todos estamos en este proceso para llegar a la santidad y la regeneración. Y antes de renacer, hermanos, tenemos que morir. Y morir a eso, a los delitos y pecados. Porque dice la Escritura, dice Pablo, ya no están ahora en ese delitos y pecados. Anduvieron en otro tiempo, seguían la corriente de este mundo. Pero muchas veces, hermano, el cristiano de hoy todavía quiere seguir la corriente de este mundo, añadiendo o mezclando cosas, prácticas a sus creencias, a su vida. Y no le estamos dando la honra a nuestro Dios. No estamos reflejando a Jesucristo, su carácter ni su imagen. Estamos reflejando lo que el hombre quiere vivir. Lo veíamos en el estudio. El día domingo, el día del Señor, hacemos cosas que le restan autoridad y lugar al Señor. Y después entonces le damos al lugar al Señor. Alguna ocasión decía yo, ¿qué pasa, hermanos? Y bueno, hoy viene mi familia el día domingo del culto. Hermanos de la directiva, hermano Isaac, vamos a adelantar el culto que sea a las 11, ¿así? O a las 10 de la mañana más temprano, hermano, para que así le demos el primer lugar al Señor. ¿Le estaré dando yo el lugar al Señor de esa manera? Claro que no. ¿Por qué? Porque no porque sea temprano el culto le estoy dando el primer lugar a mi Señor, sino que estoy adelantando el culto. ¿Por qué? Porque primeramente viene mi familia, ya es a mi familia quien le estoy dando el lugar. Y muchas veces sucede eso, hermanos. Tenemos que recordar que el día del Señor es santificado, es señal del pacto que Dios hace con nosotros y es de generación en generación. ¿Por vuestras qué? Generaciones, de manera perpetua. Ahora, mis amados hermanos, debemos de morir pues a los delitos y a los pecados que en otro tiempo andábamos. Ahora ya no hemos de vivir en la corriente de este mundo. Acompáñenme ahora sí, 2 Corintios 2, versículo 12. Por favor, casi voy terminando con esta parte, hermanos. 2:12. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el
Segunda de Corintios, ¿no? Sí. Creo que es primera entonces, ¿no? Primera de Corintios 2:12. Me equivoqué, yo creo que no me lo escribí bien. Sí, primera de Corintios, perdón, hermano, yo estuve mal. Sí, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Muchas veces, hermanos, el cristiano aún adapta las cosas del mundo por las atracciones, por las cosas que se ven. Pero dice Pablo, nosotros no hemos recibido ¿qué? El espíritu del mundo, sino aquel que proviene de Dios. Y luego el contexto, fíjese, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿qué dice? Versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. Y vuelve a decir aquí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. ¿Para qué lo recibimos? Según Pablo, a los Corintios. ¿Para qué recibimos ese Espíritu de Dios? Para que sepamos lo que Dios ¿qué? Ya nos ha concedido, hermanos. Pero buscamos, hermanos, afuera lo que Dios ya nos dio. Y estamos mezclando cosas, creencias y prácticas, y a esto ya conocemos y le llamamos sincretismo, como dijimos alguna vez en un estudio. Todo este comportamiento, hermanos, es un enfoque al comportamiento anterior, al viejo hombre, y no al nuevo nacimiento. Fíjese ahora en Efesios lo que dice en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, leamos juntos el versículo 5, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y como dice, por gracia sois salvos. No merecíamos esa vida, hermanos. El pago del pecado es ¿qué? La muerte, la separación espiritual, la muerte física y separación espiritual. Pero Dios no quiso que la creación pereciera. En su infinito amor y misericordia, Él nos dio vida, juntamente ahora ¿con quién? Con Cristo. Por su gracia somos salvos. Entonces, hermanos, después de que Dios nos trae la vida, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Yo le preguntaba, ¿quiere una familia bíblica? Amén. ¿Quiere una familia espiritual? ¿Quiere una familia santa? ¿Quiere una iglesia bíblica, una misión vida nueva, que ande en novedad de vida? ¿Quiere una iglesia espiritual? ¿Una iglesia santa? Después de que Dios nos trae la vida, hermanos, entonces, usted y yo tenemos que involucrarnos. No solamente es la directiva, no solamente es el pastor, no solamente es el enlace o el consejero. Usted y yo tenemos que involucrarnos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos leyendo la Biblia a diario? Levante la mano. ¿De qué manera estamos leyendo la Biblia? Les mando al grupo cada semana, cada sábado, domingo, lunes, una... Pues en las citas. ¿En qué capítulo vamos? Tache, hermano, la mando, hoy empieza. A ver, hermanos, tenemos que involucrarnos, hermanos, en eso, en una relación, en intimidad y en comunión con nuestro Dios. Amén, hermanos. Tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, hermanos. Arrepentirnos de nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Tenemos que creerle a quién? A Dios y a Jesucristo. Y tenemos que buscar, hermanos, las cosas primeramente de quién? De Dios, no las cosas del mundo. Juan dice, aquel que ama las cosas del mundo, ¿qué pasa, hermano? ¿Se constituye qué? Enemigo de Dios. El mejor ejemplo, hermanos, y modelo para creer, para arrepentir, bueno, buscar ese arrepentimiento y buscar las cosas del Padre, es Jesucristo. No hay otro ejemplo.
Juan 4. Termino con este texto, hermanos, por favor. Juan 4. Le quiero compartir algunos principios. Le voy a leer el versículo 5 en adelante. Dice, por favor ponga atención a la palabra que va a ser compartida. Dice la palabra del Señor de esta manera, ¿sí? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta historia, hermanos, la conocemos quizás. Primeramente, Jesús tiene que pasar por Samaria, ¿sí? Y llega a un pozo, donde cada día iban mujeres a sacar pozos de agua, ¿sí? Si usted ve esta historia y la analiza bien, la vuelve a leer unas 3, 4 veces, las que usted quiera, hasta con detenimiento, que entienda y comprenda esta parte, hermanos, vamos a encontrar, vamos a descubrir el significado real de esta historia. ¿Qué hacía la mujer a la hora sexta? ¿Por qué se menciona la hora sexta? Esta mujer samaritana. ¿Por qué dejan a Jesús los discípulos? Que ellos sí se van a comer. Jesús está cansado del camino y él no lo toman en cuenta. Los discípulos van a buscar de comer. Se van a comer ellos y dejan aquí a Jesús ahí en el pozo. Pero todo hay un propósito, hermanos. Fíjense bien, la hora sexta, una mujer en un pozo con sed, tenía sed. Ciertamente no era una sed de un agua como tal la que había ahí. En esa época, las mujeres a esa hora salían para encontrarse con algún hombre, para saciarse. Por eso, cuando vemos la historia y Jesús le dice, de esta agua viva, le dice la mujer, Señor, dame de esa agua viva, para que yo ya no tenga sed, ni tenga que venir hasta acá, ¿qué? A sacarla. Ahora, fíjese bien el concepto de la condición de esta mujer. Era una mujer, ¿qué? Samaritana. No se llevaban entre sí judíos y samaritanos. Y Jesús conversa con la mujer. Pero ahora, hermanos, yo le quiero compartir, y con esto termino. Muchos de nosotros estamos buscando afuera también, porque queremos saciar nuestra sed terrenal, temporal, nuestra sed a nuestra manera. Estamos buscando afuera lo que Dios ya nos ha concedido. El enemigo siembra dudas, incertidumbre en nuestro hogar, familia, en nuestra condición, cuando Jesús ya nos ha concedido. Pero requerimos ser hombres y mujeres espirituales para tener la visión de lo que Dios ya nos ha mostrado, hermanos. Así que, mis amados hermanos, yo no sé cuál sea su necesidad el día de hoy, pero el hombre actualmente así se comporta, porque sigue buscando cosas afuera en el mundo. Pregunto, hermanos, ¿Jesús cambió la condición de la mujer samaritana? Era una mujer que estaba pecando,
Porque le dijo, ve y llama a tu marido si quieres de esta agua que yo te voy a dar. ¿Y qué le dijo? No tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer vivía ¿en qué? En pecado y ¿qué? Adulterio. Mis amados hermanos, ¿cambió la condición Jesús de la mujer? ¿Sí? A ver, hermanos, dígame dónde. Ya me preocupe más. 39 Ajá. dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, Ajá. Bueno, ahí fue todo lo que he hecho. los hombres que creyeron porque la mujer después anunció. Pero hasta lo que hemos leído, o sea, no, la mujer no fue cambiada por Jesús. No cambió la condición. Jesús no cambió su condición. Jesús lo que hizo es ofrecer el agua viva. Le ofreció el agua viva. Es decir, hermanos, tenemos pecados, tenemos delitos. Las consecuencias del pecado, el perdón no lo elimina, esas consecuencias. Pero sí, si somos pecadores, nuestra naturaleza humana como está al día de hoy, decimos, Dios nos acepta tal y como somos, sí, tienen razón. Pero Jesús no nos quiere dejar así. Primeramente nos ofrece. ¿Qué nos ofreció primero, hermanos? ¿Qué nos ofrece Jesús? Perdón de nuestros pecados. El llevar Él, ¿qué? Los pecados que nos correspondían a nosotros en aquella cruz, derramar su sangre y darnos, ¿qué? Esa vida eterna. Aquel que le recibe va a gozar de esa vida, ¿qué? Eterna. Si seguimos pecando sin arrepentimiento, hermanos, no gozaremos del perdón de Dios. No porque Dios no pueda perdonar, pero sin arrepentimiento no habrá, ¿qué? Jamás perdón. Así que, hermanos, el requerimiento de Jesús es el siguiente, versículo 23 y 24, ¿qué dice, hermanos? Una vez más, de Juan. ...23 y 24... de Juan 4, ¿qué dice, hermanos? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas palabras fueron dichas a quién? Jesús a la mujer samaritana. Quería hacer que esa mujer fuera una mujer como ahora, espiritual, que buscara las cosas que espirituales y no terrenales ni temporales, no los placeres del mundo para saciar y saciar terrenal, sino ahora dice, la hora viene, decía Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, que dice, buscan que le adoren. Dios es que espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, dice Jesús. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Por tanto tenemos que ser hombres y mujeres como espirituales, comportándonos como personas, como hijos e hijas de Dios. De manera, hermanos, que Jesús aceptó a esta mujer. No cambió su condición, pero le ofreció ¿qué? El agua de la vida. Y le ofreció que ahora, en vez de buscar las cosas terrenales, busque las cosas ¿qué? Espirituales. Y de esa manera adoremos a Dios. Póngase de pie, por favor, hermano y hermana. Quiero terminar con esto. Y le pedí que se pusiera de pie, hermanos, por dos cosas. Primero, hermanos, porque como hemos dicho, cada día que avanza es un día que es un resultado de nuestra vida física, de nuestro nacimiento que en su momento Dios nos permitió en esta tierra. 9 años, 10 años, 15, 20, 30, 40, no sé cuántos años tenga usted. Pero cada día es un resultado de su vida física al día de hoy. Cuente los años que lleva. Yo no sé si sea necesario que usted después en casa haga una cuenta de los días.
y después haga una cuenta de cuántos de esos días ha vivido en novedad de vida, en una vida nueva. ¿Cuántos de esos días se ha mostrado como una persona bíblica, como un hombre o una mujer bíblica? ¿Cuántos de esos días ha tenido un hogar bíblico, un hogar espiritual? ¿Cuántos de esos días busca primeramente al Señor? Y entonces piense en lo que Dios le ha permitido al día de hoy pasar. Pruebas difíciles, quizás limitación económica, crisis matrimoniales, crisis económicas, enfermedades. Temas familiares. ¿Y cuántas veces Dios ha respondido a sus oraciones? ¿Y cuántas veces usted y yo, o usted y su familia, ha valorado la gracia de Dios? ¿Cuántas veces estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad? Cierre sus ojos. La hora viene. Y ahora es el tiempo. Mantengamos una comunión con el Señor. Pidamos a nuestro Dios un corazón regenerado. Busquemos siempre las cosas de Dios. Elija comenzar el día con lo mejor, a través de una comunión con el Señor, a través del ayuno, a través de la oración, del estudio y la lectura bíblica. Haga sus devocionales. Piense en su necesidad hoy día, lo que usted desee en su corazón. Entonamos, ven y deleítate. El Salmo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Dónde está siendo nuestro deleite al día de hoy? ¿Cuál va a ser su deleite al salir de este lugar? Y podamos en este tiempo platicar con el Señor, confesar. Si de alguna manera estamos adaptando cosas del mundo, siendo ya hombres espirituales, hijos de Dios, personas cristianas, y a veces repitiendo las cosas del mundo, con palabras o con hechos, pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Padre soberano y Dios eterno, en el nombre de Jesús, te rogamos que, habiendo reconocido nuestros delitos y pecados, Señor, que en otro tiempo, Señor, practicábamos, ahora, Señor, conocemos que por tu gracia hemos sido redimidos, que solamente, Señor, a través de tu Santo Espíritu, con tu presencia en Jesucristo, puedes regenerar nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre soberano, que tú seas poniendo en nosotros, Señor, el creer, el arrepentirnos y el buscar siempre tus cosas, Señor, como primer lugar. Que nos ayudes a definir nuestras prioridades cada día, Señor, y hagas de esta iglesia y las familias que la integran hogares bíblicos, familias bíblicas, espirituales, santos y regenerados para tu gloria y para tu honra, Señor. Por favor, Padre, que recordemos, Señor, que solamente contigo, Señor, podemos ser liberados, Señor, nuestros corazones del pasado, que nos perdonemos a nosotros mismos y podamos gozar de tu presencia para siempre, a través de la honra y la gloria y la alabanza que a ti daremos con un corazón nuevo y regenerado. Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.